Muchas bendiciones. Es realmente un privilegio, algo muy grande, lindo, el compartir con ustedes sobre el curso de hermenéutica bíblica. Es una parte importante para entender la palabra del Señor en todos sus aspectos, géneros y formas. Así que será un privilegio tener estos tiempos y compartir una serie de videos sobre lo que es hermenéutica bíblica. Todas las diferencias denominacionales tienen que ver con la interpretación. Claro que sí. De la manera como nos acercamos o se acerca uno a la palabra del Señor, determina el sentido, el significado que uno va a encontrar, ¿no?, dentro de la palabra del Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros tomemos en cuenta esta afirmación cuando estamos hablando de la hermenéutica bíblica. A manera de introducción, pues podemos decir, ¿no?, que las primeras connotaciones de la hermenéutica, o sea, cuando hablamos, nos referimos a la hermenéutica, estamos hablando de lo siguiente: estudiar la palabra de Dios disciplinadamente. De eso estamos hablando. Así que tampoco la hermenéutica es algo que nosotros desconocemos. Probablemente todos estudian la palabra de Dios, pero tal vez de una forma más, no sé cuál es la palabra, pero de una forma más informal, ¿no? Ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de hermenéutica, estamos enfocándonos en estudiar la palabra de Dios de una forma disciplinada, de una forma sistemática, ordenada, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos ver y lo que nos dice a nosotros la hermenéutica bíblica. Así que tomemos en cuenta esto, querido hermano, querida hermana, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Hablar de hermenéutica es aprender a masticar en lugar de succionar la leche espiritual. Claro que sí. Tenemos que desmenuzar, meditar, entender la palabra del Señor. De eso estamos hablando, ¿no? Muchas veces nosotros queremos cosas que están hechas, listo, nada más. No queremos pasar el trabajo de prepararlo, de descubrir, de extraer el alimento espiritual o la leche espiritual. Por eso, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice de una forma concreta y clara: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, eso es lo que sí o sí tenemos que hacer: anhelar, querer la leche espiritual no adulterada, libre de tergiversaciones, libre de de aumentos y de restricciones, libre de aquello, sino que tengamos en precisión y con claridad la palabra del Señor. Esto es muy importante saberlo y tenerlo para todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿no? Así que tome en cuenta esto. Esta es la razón por la cual hoy por hoy nosotros necesitamos aprender, entender y saber de qué trata la hermenéutica bíblica. Por otro lado, cuando hablamos de la hermenéutica, es poner en práctica la palabra de Dios que se interpretó. No podemos nosotros hacer oídos sordos de la palabra de Dios que hemos interpretado, hemos comprendido,
no podemos hacerlo. Tenemos que llevarlo a la práctica. Este es el otro aspecto de suma importancia que nosotros tenemos, ¿no?, como reto cuando estamos emprendiendo y cuando nosotros nos enfocamos en el asunto de la interpretación de la palabra de Dios. En otras palabras, cuando yo interpreto, y si esa palabra realmente fue palabra de Dios, entonces me está diciendo algo a mí y por lo tanto yo debo obedecer, yo debo poner en práctica, ¿no es cierto? Claro, nos hará bien recordar a todos y cada uno de nosotros lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, el versículo 22. Y dice así, ¿no? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, tomemos en cuenta lo que nos dice y lo que tenemos en la palabra del Señor. No podemos separar, ¿no?, este aspecto práctico de obediencia de la interpretación de la palabra de Dios. Yo no voy a interpretar solo para decirlo a los demás, ¿no? Yo voy a interpretar la palabra y usted también para obedecerla, para ponerla en práctica. De esa manera, mi vida cristiana también se va a ir, ¿no? Se va a ir enriqueciendo, va a ser muy grande, importante, así que entonces tomemos en cuenta esta gran verdad y este enfoque que no debemos olvidar cuando nosotros emprendemos a hablar de la hermenéutica bíblica. Consideremos principios básicos de interpretación. Básicamente estos principios que vamos a verlos tienen que ver con este teólogo inglés, ¿no?, John Stott. John Stott, en su libro de interpretación, básicamente comparte estos principios, ¿no? Entonces, en primer lugar, por ejemplo, dice, Dios habló para ser comprendido. Dios nunca ha hablado para confundir a nadie. Tampoco ha dado su palabra para que el ser humano no entienda o no tenga claridad en la comprensión. Una cosa es que haya usado figuras, contextos distintos a los nuestros. Esa es una cosa muy importante a tomarse en cuenta, pero nunca está hablando de algo que nosotros no vamos a entender o el ser humano no va a comprender. Dios habló para ser comprendido. El principio de la sencillez. La palabra de Dios es sencilla. Es más, debemos recordar que Dios es luz y por lo tanto no hay ningunas tinieblas en él. Así que él se ha dado a conocer, se ha revelado al ser humano. ¿Por qué? Porque quiere ser comprendido. Y aparte de ser comprendido, quiere ser conocido. Y por lo tanto, tenemos ahí la palabra del Señor. El principio de la sencillez. Entonces, tome en cuenta lo que nos está diciendo a nosotros este gran principio que está en la palabra del Señor. 2. Dios habló en contextos precisos. Claro que sí. El Señor, cuando habló o ha dado su palabra, no ha hablado desde el vacío, por favor, no. Él habló en contextos precisos, ¿no? En contextos concretos. Ahí, cómo era la vida, qué estaba sucediendo, cuáles fueron las preocupaciones de las personas de aquel entonces, cuáles eran sus penas, cuáles los problemas a nivel político y social que estaban ocurriendo, cómo estaba. Entonces, todos esos aspectos ahí están tomadas en cuenta. Y eso es lo que queremos decir cuando dice acá en contextos precisos. Claro que sí, el principio de la historia.
Dios ha dado su palabra en contextos completamente precisos y así que entonces tiene un entorno histórico cada libro de la palabra de Dios. Así que haremos bien en tomar en cuenta para que sea mejor nuestra comprensión ese contexto preciso, concreto, tomar en cuenta el principio de la historia con que Dios ha dado su palabra. Así que entonces tomemos en cuenta, y cuando nosotros hayamos tomado en cuenta en el mundo bíblico la parte política, la parte social, la parte religiosa de cómo estaba el entorno, entonces tendremos mejores recursos para comprender del por qué dice ese libro de la palabra de Dios lo que dice, ¿no? Entonces tomemos en cuenta eso. Así que Dios no ha hablado en él vacío, sino en contextos precisos. 3. Dios habló sin contradicciones. Dios habló sin contradicciones. No hay contradicciones en la palabra de Dios. Así que ahí está el principio de la armonía, no el principio de la armonía. La palabra de Dios realmente es armonía. No hay contradicciones. Una cosa es que los seres humanos digan o hagan que la palabra de Dios se contradiga a que ella misma se esté contradiciendo. Hay un libro que se publicó ya hace rato, dice el título, ¿no? Aparentes contradicciones en la Biblia. Aparentes contradicciones, o sea que no hay contradicciones. Obviamente hay algunos pasajes, unas porciones en la misma palabra de Dios que requieren mayor trabajo, son más complicados, muy desafiantes. Eso es verdad, pero eso no es sinónimo de contradicciones, ¿no? Ahí, aunque la Biblia tomó todo su tiempo para estar formado como lo tenemos hoy en día, también fue registrado, escrito por diversos autores de diferentes trasfondos, ¿no es cierto? Pero aún así no hay contradicciones en la palabra de Dios. Así que haremos bien en tomar en cuenta estos principios cuando vamos nosotros desarrollando los diferentes aspectos de todo lo que es la hermenéutica bíblica. Así que tome en cuenta, vea, y es necesario que todos y cada uno de nosotros siempre tengamos esta perspectiva cuando nos acercamos a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude y el Espíritu Santo siempre sea nuestra guía en la interpretación de la palabra de Dios.